Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llaman Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como te diste cuenta, esta va a ser la lectura semanal de cada signo zodiacal. Como ustedes bien saben, y si siguen mi canal, se han dado cuenta de que yo utilizo lo que son las cartas para utilizarlo de forma de sanación, de terapia, ir hacia el subconsciente y trabajar lo que se llaman las sombras. Eso lo hago así porque yo lo aplico en mí y he visto muchísimos resultados, entonces nada, voy a compartirlo. Si bien el tarot también se puede utilizar de forma predictiva porque a través de la energía que se va percibiendo y el comportamiento de las personas, puede uno saber más o menos cómo van los tiros, por así decirlo, o sea, qué es lo que va a suceder. A mí me gusta más es ondear en la sanación, porque el tarot y el oráculo es como decir, toma el momento, la energía y la plasma, pero eso no es que sí o sí va a suceder así, tampoco. O sea, aquí te puede salir algo y si tú no trabajas para que se dé, si es algo bueno, no se va a dar. Si es algo malo, también puede cambiarse. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de creer que sí o sí por arte de magia va a suceder lo que sale en el tarot porque salieron en las cartas, ¿ok? Hay que poner de nuestra parte. Dicho esto, a continuación les voy a enseñar los mazos que voy a estar utilizando. Besito. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando para la lectura de esta semana son así un poco, no sombríos, pero sí van más hacia ver en el inconsciente que tenemos como que reservado, como que guardado, que es lo que tenemos que ir trabajando. Muy bien, entonces tenemos el Deep Dark and Dangerous de Steffi Di Marco. Ella nos muestra una especie de sombra que tenemos que trabajar. El Star Dragons, me encantan mis dragoncitos. The Wisdom of Avalon, ese es para estar en la misma dinámica. Mi hermoso tarot rúnico que me lo regaló mi sobrina, que me pasó algo comiquísimo. Yo grabé el unboxing todo espectacular de los últimos mazos y cuando lo fue a subir el video aquí al canal, estaba sin movimiento la imagen, quedé así, congelada. Media hora hablando, así congelada. Empezando Mercurio retrógrado, entonces no lo subí. Y el tarot de viceversa. Esos van a ser los mazos que voy a estar utilizando en esta semana, así que se acaba de ir la luz. Bueno, no importa. Seguimos aquí. Un besito. Ok, mi querido Leo, esta va a ser tu lectura. Aquí están tus oráculos. Voy a colocar aquí el tarot un poquito para darme chance. Recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir. Muchas gracias. Ok. Ay, mira. Espejo. Fez. Mira. Aquí lo que están hablando en este oráculo sobre esta energía es que quién realmente eres. O sea, hay muchos yoes. Cada persona tiene muchos yoes para diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, María, la que se va de fiesta con sus amigos, no es la misma María que va al colegio de sus hijos, no es la misma María que es mamá preocupada cuando uno de mis hijos está enfermo, o no es María la terapeuta acá. O sea, uno trata de tener la misma esencia, pero no te puedes comportar de la misma forma delante de los demás. Entonces, muchas veces perdemos de vista quién realmente somos, ¿ok? Yo puedo comportarme de manera diferente en diferentes lados, pero sabiendo muy bien quién soy yo, cómo soy yo, mi esencia, o sea, que yo sepa. Entonces, aquí el espejo te está hablando justamente de eso. ¿Qué es lo que tú ves reflejado en ti? Es
de verdad tu esencia o es algo impuesto por la sociedad, una imagen impuesta por la sociedad? Me parece bien, bien importante que trabajes esta sombra porque tú eres Leo, o sea, tú eres el centro de la atención, tú eres el sol. Entonces hay que ir con cautela con respecto a este aspecto, ¿ok? Y también, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer. Se supone que los leos son así todos que mírenme, véanme. Y si tú realmente no eres así porque tienes otro ascendente, tienes otro... En la carta, tu carta natal está más comprometido con otros signos que con Leo. Entonces tú por ser Leo tienes que ser hacia juro. Entonces aquí lo importante es que descubra quién realmente eres tú, ¿ok? ¿Qué es lo que tú ves en el espejo cuando te ves? Ok, mira, aquí están hablando de conocimiento y aquí están hablando de renacimiento. Ay, qué hermoso. Date a ti mismo una segunda oportunidad. Vamos a ver todo aquí por completo para entonces dar una lectura general. La serpiente, mira, conocimiento otra vez y sanación. Y tenemos a Goblin, de Goblin, que es el duende, y habla sobre el ego humano lastimado. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí, mi querido Leo? Te están mandando a que por lo que hayas pasado, por todas las situaciones que estés pasando, lo utilices para descubrir realmente quién eres, para tener en claro cuál es tu esencia, cuál es tu verdad. Bien, es como dándote una nueva oportunidad a ti mismo, es como reinventarte. Puede ser que aquí con el ego lastimado te puedas sentir ahorita un poco triste. No sé, me llega que para un grupo de personas esto tiene que ver mucho con una relación de pareja, que es como que, por ejemplo, hay alguien súper popular y broma y todo el mundo quiere estar con esa persona y eso, y esa persona se fija justamente en una persona que no era su tipo, que nada que ver, que tal. Y cuando se entregó por completo, porque Leo es así, Leo cuando se entrega sin más, se entrega y la relación no se dio como tenía que darse o como él quería que se diera. Entonces ahí dice, qué bolas, o sea, ¿cómo yo me voy a permitir sentir esto? ¿Cómo a mí me puede pasar eso? O sea, el ego quedó lastimado. Entonces aquí te está diciendo la serpiente que tienes que utilizar todos esos procesos que aunque hayan sido dolorosos para tu crecimiento, para tu entendimiento. Y aquí te están mandando a que comiences a vaciar todos esos conocimientos que tienes en la cabecita, los comiences a vaciar para ti mismo, para definirte, para realmente ver quién eres y así darte una segunda oportunidad para tener mayores éxitos en tu vida. Puede ser a nivel personal, a nivel laboral, amoroso, como tú quieras. Eso tú lo llevas a tu ambiente, ¿ok? Tienes ego o un poquito lastimado ahorita, o un poquito herido, entonces este duendecito te va a hablar en el oído y te va a decir, mira, no, que no sé, que se arrepienta, el vengativo, guajajaja, no, nada de eso. Utiliza lo que te has pasado, lo que te está sucediendo para crecer. La serpiente también te quiere decir que vienen cambios importantes, así como ella cambia de piel para poder seguir creciendo, así va a haber cambios en tu vida. Ahora, no importa en qué momento estés viendo esto, pero esto yo lo estoy dando como para terminar el año 2023 y principios del año que viene. Si lo ves fuera de esta temporada, no hay problema, súmale unos 2-3 meses con esta energía, ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir con el tarot, el monstruo tarot. Está buenísima porque me lo regaló mi sobrina. De las runas. ¡Wow! ¡Ay, me encanta! Mira.
La luna, hablando de sentimientos y de emociones. No, vamos a pedir 6 carticas más para entonces tener una visión. Viste, hay un cierre de ciclo, hay un cambio de piel importante que viene, ¿ok? Y eso es buenísimo. Uy, mira, es que ay, es súper transformador, mi querido Leo, ¿ok? Súper transformador. Ay, yo tengo la luna en Leo. Vamos a ver qué más nos quieren decir acá. Ay. Sí, esto pegó mucho en la parte de los sentimientos, en la parte emocional, más que el laboral. ¿Ok? Sí, cómo no. Al fondo de la baraja te quedó el rey de espada. Mire, mi adorado Leo. Toma de decisiones. Esta situación por la cual estás atravesando, por la cual vas a atravesar, o por la cual ya atravesaste, porque no sabemos en qué orden estás tú, o por lo menos yo, te va a dar la claridad suficiente y la visión como para saber muy bien qué es lo que quieres. Si bien vas a estar, las personas van a percibir que tú estás a la defensiva, realmente vas a tener una idea clara y vas a cortar con todas las situaciones incómodas, con todo lo que no te esté aportando ni te va a aportar. Esto se debe a que van a salir emociones ocultas cuando comienzas a hacer este trabajo de mirarte al espejo y ver realmente qué es lo que estás viendo delante de ti. Si te gusta qué es lo que estás viendo delante de ti, van a comenzar a surgir emociones, sentimientos, inclusive recuerdos que tú ya hayas olvidado, sea por un mecanismo de defensa de tu propia psiquis. Bien, en la parte emocional hubo algo que te marcó bastante, que es lo que siento yo, que viene hacia el inconsciente que comienzas a trabajar. Es como que a partir de estos sentimientos que van a florecer, que van a salir, vas a comenzar a trabajar en una idea, a trabajar en ti, en realmente quién eres, y se va a desmoronar por completo la estructura mental que tenías tanto de ti como lo que los demás tenían de ti. Es como que van a comenzar a percibir una transformación profunda que viene para ti, ¿ok? Y vas a tener una energía como muy de inicio en la parte sentimental. O sea, ¿cómo te explico? Es como que vas a comenzar a aprender a amarte, pero amarte de verdad, profundamente. No es que no lo hagas ahorita, no quiero que me malentiendas, pero amar tu verdad, amar ese ego herido, amar esas emociones que te hicieron daño, que te pusieron así como que súper pensativo. Bien, amar esa muerte, ese cierre de ciclo, ese soltar esa persona, soltar esa situación para comenzar a sanar y a tener toda la victoria posible y poder sobrepasar todos los obstáculos que te puedan estar presentando. Pero tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer una construcción para esto. O sea, esto no es magia, ¿ok? Esto no es magia. Vamos a ver qué más nos quieren decir, mi querido Leo, con las cartas, los guías y maestros. Mira, es super power el proceso por el cual vas a pasar, ¿oíste? Super power porque mira, tenemos a la muerte, tenemos la torre, tenemos la luna, tenemos el sol, tenemos el hierofante. Es energía muy poderosa y todas son de transformación, de éxito. Y aquí hay mucha emoción. Es como que la mayoría de los Leo, la mayoría de los Leo
tienen como delante de todos los demás, tienen como como que las personas no perciben realmente quién es el verdadero Leo. O sea, ¿sabes? Como que se dejan llevar mucho por la apariencia, por cómo es, pero no se dan cuenta el inmenso corazón de oro que tiene Leo. Que ama, cuando ama, pero por completo. Mira, el diablo. No, es que estas cartas están... ¡Ay, qué bello! La carta debajo de la baraja. Mira, ve. El 7 de copas. Me emociona porque mira, aquí yo estaba hablando de pareja y estaba Lelito. Yo estaba hablando de pareja y aquí salió. El rey de copas es una persona de que realmente tiene una estabilidad emocional increíble y muy inteligente. Sobre todo la inteligencia emocional es bien fluida, es bien participativa. Sobre todo para ti. O sea, tanto para ti como para los demás, ¿no? Pero esa inteligencia emocional te va a permitir acercarte y alejarte de las personas que realmente necesitas hacerlo. Bien, no es dejándote llevar por ese ego herido, no, es a través de la sanación que te vas a dar cuenta quién realmente es y qué es lo que te puede aportar a tu vida. Esa es la energía del rey de copas, al igual que la energía de la reina de copas. Bien, que aquí está también aspectada. Para un grupo de personas, esto me habla sobre que esta transformación que se está dando, que se va a dar, va a ser a través de la pareja, ¿ok? Como que se va a consolidar una pareja más, es más profunda. O sea, este proceso por el cual estás pasando va a permitir que te consolides con esta pareja al 100%. Entonces, te están dando una oportunidad aquí increíble, una oportunidad de oro, donde los pensamientos van a estar súper atinados en lo que realmente quieres y vas a dejar de ser, ¿cómo es la palabra? Vas a dejar de ser una marioneta del ego, ¿ok? Porque vas a comenzar a conectarte con esa voz interior, con ese maestro, con ese ser hermoso que de verdad eres, porque vas a comenzar a ser verdad. O sea, es como que todo este proceso se va a dar para que tú puedas ser tú mismo y que las personas vean, y sobre todo que tú veas el maestro que eres tú, ¿ok? Vamos a ver qué quieren los maestros y guías que vean aquí. Ay, qué lindo. Mira, para tener esta estabilidad que tiene esta reina de bastos, ¿bien? Tienes que darte cuenta que detrás de eso hay mucho enraizamiento, hay mucho trabajo de tierra, ¿bien? Hay mucho conocimiento y sabiduría y no es algo que ha llegado de la nada, es algo que se ha ido trabajando, es como que no es por arte de magia. Esa estabilidad que tanto tú quieres, que tú deseas, que tú sueñas por tenerlo, se va a dar, pero se va a dar después de un trabajo muy importante, un trabajo que va a exigir de ti todo el conocimiento que tú has podido adquirir a través de los procesos del renacer. Muy bien, aquí te hablaba de muerte y muerte, o sea, renacimiento y renacimiento. Hay un cierre de ciclo, hay algo que acaba, hay algo que termina para darle inicio a unas nuevas oportunidades, a una nueva manera de pensar, a una nueva manera de seguir adelante y de triunfar en todo lo que quiera. Hay una nueva manera de poder ser y entregarte sin miedo a que te vayan a herir o que vayan a burlarse de ti, ¿ok? Bueno, mi querido Leo, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo por el canal, muchísimas gracias de verdad por llegar hasta este minuto y te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho. Le des like, eso ayuda muchísimo al canal, a mí también sobre todo.
que comentes, que actives la campanita por si acaso para que no te pierdas ninguna lectura interactiva o otra lectura general. Y nada, estamos aquí para ayudar y para crecer todos juntos. Recuerda que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Besito, bye bye.